Hola, le damos la más cordial de las bienvenidas a todos y cada uno de ustedes a este curso de manejo teórico para adolescentes. A continuación, los dejamos con el oficial Adolfo Hernández, subcomandante de tránsito del municipio de Ensenada. Hola, soy el oficial Adolfo Hernández, subcomandante de tránsito municipal. Como mencionaba la licenciada Villa, el día de hoy abordaremos un tema que es muy importante para la conducción de vehículos, ya que veremos 3 puntos importantes como son el conductor, reglamento de tránsito y principales accidentes y cómo evitarlos. Bueno, vamos a iniciar comentando lo que un buen conductor debe de saber. Vamos a, como primer punto, a tomar las normas de conducción. Es importante que al momento de que tú manejes un vehículo automotor, pues sepas que hay un reglamento de tránsito que debes de respetar. ¿Qué normas? ¿Cómo debo de manejar? ¿Qué distancias debo de seguir? ¿Qué velocidades debo seguir? Y sobre todo, ¿cuáles son los reglamentos que debo de respetar? De ahí tenemos las normas de señalización. Esas normas son importantes porque nos van a indicar dónde podemos estacionarnos, dónde no, qué velocidades debemos de tomar conforme a la vía por la que vamos transitando. Muy importante también los colores de las banquetas, porque este es un error muy clásico que cometemos, el no conocer los señalamientos, no conocer los colores de la banqueta, los que nos lleva a cometer muchas violaciones al reglamento de tránsito. Las normas de los semáforos. ¿Por qué es importante conocer los semáforos? Muchas personas estamos acostumbrados a que los semáforos nada más son 3 colores, el rojo, el amarillo y el verde. Sin embargo, vamos a ver durante esta plática que es importante saber bajo qué circunstancias podemos cruzar un semáforo, tanto como conductores como peatones. Y las normas de los vehículos. Todos los vehículos que nosotros vamos a conducir tienen su forma de hacerlo. Esto significa, no es lo mismo conducir un vehículo sedán o un vehículo chico, como lo podríamos conocer comúnmente, a manejar un pick-up, a manejar una panel de trabajo, a manejar un camión grande. Es por eso que es importante que nosotros estemos adecuados al tipo de vehículo que vamos a conducir. Ya que sabemos que tenemos que seguir las normas, hay diferencia entre conductores. Tenemos conductores que son conscientemente competentes. ¿Qué significa ser conscientemente competentes? Muy sencillo. Si yo conozco las normas de tránsito, si conozco el reglamento de tránsito, sé cómo debo conducir y conozco todo este tipo de situaciones al momento que estoy detrás de un volante, significa que soy conscientemente competente. Puedo manejar de tal manera que voy a evitar infracciones y que voy a evitar accidentes de tránsito. Sin embargo, tenemos a las personas que son conscientemente incompetentes. ¿Qué significa? Que estas personas son personas que a pesar de que no saben conducir correctamente un vehículo, se ponen detrás de un volante. ¿Qué es lo que están provocando? Pues los accidentes de tránsito, violaciones al reglamento y son los que más nos ocasionan problemas al momento de andar circulando en la calle. ¿A qué debemos los conductores que son conscientemente incompetentes? Pues son personas que por lo regular aprenden a manejar a través de los amigos, a través del papá, a través de algún hermano, etc. Y muchas veces cuando nosotros no estamos basados en el conocimiento de un reglamento de tránsito y de cómo seguirlo, muchas veces aprendemos los vicios de las personas que nos están enseñando. Si estas personas no las enseñaron a conducir, personas que eran competentes para hacerlo, significa que yo también voy a arrastrar los mismos vicios que ellos están llevando, tales como pasarme en alto, estacionarme en doble fila, exceder la velocidad, no mantener la distancia. Todos estos vicios los vamos nosotros arrastrando y eso es lo que llamamos un conductor conscientemente incompetente. No tiene licencia de conducir, sin embargo, se pone detrás del volante de un vehículo. ¿Qué pasa con los conductores que están iniciando su manejo? Lo que nosotros conocemos como conductores novatos. Pues estos conductores, por lo regular, tienen dificultades estimando velocidades, distancias y tiempos de reacción. ¿Qué significa? Que este conductor lo vamos a identificar porque por lo regular o va muy despacio o va muy excedido en su velocidad. No guarda las distancias correspondientes o va muy retirado de un vehículo o va muy pegado, ¿sí? Y no reacciona igual que un conductor que ya tiene tiempo realizando esta actividad. De tal manera que ante una situación de riesgo, como puede ser que una persona se atraviese a su camino, pues no tenga la reacción suficiente como para evitar el accidente.
Otra de las características es que no aprecian la relevancia de importantes elementos de información. ¿Cuáles son los elementos de información por donde yo voy conduciendo un vehículo? Bueno, pues son los señalamientos gráficos que nos indican las velocidades, que me indican dónde no puedo dar vuelta, qué es lo que no puedo hacer en la vía, qué es lo que se presenta durante esa vía, por ejemplo, cuando tenemos un señalamiento informativo que nos dice que, por ejemplo, tenemos una curva adelante, que tenemos cruce de ganado, que tenemos cruce de escolares, etcétera, ¿no? Luego tenemos lo que es la poca percepción de cómo una situación se podría convertir peligrosa. ¿Qué significa? Nosotros como conductores vamos desarrollando el sentido de qué situaciones pueden ser de riesgo y qué situaciones no. ¿Qué significa esto? Que cuando comienza, por ejemplo, a llover, nosotros sabemos que el pavimento se pone resbaloso. ¿Qué es lo que pasa? Disminuimos velocidad y extremamos precauciones. O si vemos que estamos pasando por una escuela y es la hora de la salida, ¿qué es lo que estamos viendo ahí? Que esa situación se puede convertir en un riesgo, ya que puede haber un alumno, un padre de familia, que se puede atravesar al momento que yo voy pasando por ese lugar. Eso es lo que se refiere con la poca percepción del peligro. Cuando una persona no tiene esa capacidad y apenas está conduciendo, por lo regular no mide las consecuencias del lugar por donde va pasando, lo cual nos provoca, como habíamos mencionado, que nos pueda llevar a un accidente de tránsito. Tenemos también los factores que inciden en el rendimiento de un conductor. ¿Qué significa esto? El rendimiento de un conductor es la capacidad que tiene en el momento que se pone detrás de un volante. Dentro de estos factores que inciden en su rendimiento tenemos lo que es las distracciones. ¿Qué significa? Ir con el celular, cambiar de estación, ir cambiándole la música, ir saludando a una persona que va caminando por la calle. Todos estos factores inciden en nuestro rendimiento. ¿Por qué? Porque al momento que yo me distraigo, ¿qué es lo que sucede? Pierdo la noción de lo que está sucediendo por el lugar donde voy conduciendo. La fatiga. Esto es comúnmente cuando nosotros salimos de la escuela, que estamos cansados, que estamos tensionados, que si me dejaron tarea, que si tengo examen, que tengo que estudiar, que tengo que hacer X trabajo, y vamos pensando en esa situación. Estamos fatigados tanto física como mentalmente. ¿Por qué? Porque ya tuve un determinado tiempo de estudio en un aula y ahora tengo que dirigirme a mi casa sabiendo que tengo más trabajo posterior. No dormir lo suficiente. ¿Qué significa? Me desvelé viendo la televisión, me desvelé jugando algún videojuego, etcétera, lo cual al momento de que yo maneje un vehículo va a disminuir mi rendimiento. ¿Por qué? Porque estoy fatigado, estoy cansado, no dormí lo suficiente y eso impide que pueda observar muchas situaciones que están ocurriendo por el lugar donde estoy transitando. La falta de experiencia. ¿Qué es la falta de experiencia? Pues como mencionábamos en un principio, conductores novatos que tienen dificultad observando situaciones de riesgo. La deficiencia física, los medicamentos, el alcohol. Estamos hablando aquí, por ejemplo, de enfermedades. Si estoy tomando algún medicamento controlado, si estoy tomando medicamentos que van a bajar mi actividad física, el alcohol, etcétera, que todo eso disminuye considerablemente al momento de que estoy conduciendo un vehículo automotor y que son causas de un accidente de tránsito. ¿Qué expectativas tenemos como conductores? Tenemos aquí que las expectativas se asocian con todos los aspectos de la vía, la velocidad, su trazado, su perfil, su diseño geométrico, señalamientos y otros. Por ejemplo, cuando yo transito por una vía que está en mal estado, pues yo sé que la velocidad que voy a llevar tiene que ser muy baja porque puedo caer en un bache, porque alguien se me puede atravesar, porque la vía no está hecha de manera correcta, no es lo suficientemente buena como para que yo pueda llevar una velocidad normal. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que cuando tengo una vía que sé que no está en buen estado, en relación a una que está en buen estado, pues yo sé qué velocidades puedo llevar, cuánto tiempo me va a tomar atravesar esa vía. También tiene mucho que ver con las cuestiones de tráfico y horarios, lo cual significa que no es lo mismo salir a las 7:30 de la mañana, 2:30 de la tarde o a las 8 o 9 de la noche, porque sé que voy a encontrar mucho tráfico, a salir posterior a esas horas. ¿Por qué? Porque sé que esa vía pues, va a estar despejada o va a haber más posibilidades de avanzar con más rapidez, ¿no? Las maniobras imprevistas. ¿Por qué un conductor realiza maniobras imprevistas? Pues un conductor las realiza, número uno, pues para evitar un accidente. Alguien se atravesó, alguien frenó, alguien cambió de carril.
para evitar un bache, que es lo más común en esta ciudad, por un desperfecto mecánico, algún problema con la dirección, se me ponchó una llanta, etcétera, lo cual provoca que, pues, que realice una maniobra imprevista de cambio de carril o me detenga abruptamente sobre la vía. Distracción del conductor, que puede ser por algún pasajero, un paisaje, ir viendo el celular, etcétera. El sueño y error del conductor. También el error del conductor tiene que ver con la falta de experiencia o con la nula conocimiento de la vía por la que voy transitando. A qué velocidad debo ir, cómo puedo cambiar de carril, etcétera. Tenemos un problema al cual nos vamos a enfrentar como conductores al momento de estar en la calle, que es el road rage. ¿Qué significa esto? Es un comportamiento feroz por parte de otros conductores que se molestan por acciones que estamos realizando al momento de conducir. ¿Qué es lo que puede significar esto? Que hago un cambio de carril, el conductor que venía por el carril que estamos ocupando se moleste por esta acción y ya sea que nos pite de manera agresiva, nos haga una seña agresiva o que quiera golpearnos por esta situación. Aunque no lo parezca, aquí en la ciudad de Ensenada tenemos un grave crecimiento de este problema. Los conductores por lo regular, cuando conducen durante mucho tiempo, estamos hablando de conductores de servicio público, conductores que distribuyen algún producto, o nosotros mismos cuando salimos alterados, tanto de la escuela, del trabajo, etcétera, mostramos este comportamiento. ¿Qué significa? Nosotros queremos llegar hacia el lugar donde nos estamos dirigiendo, sea nuestro domicilio, sea comer, sea cualquier parte que nosotros nos dirijamos. Cuando alguien se nos atraviesa o hace una maniobra incorrecta, por lo regular sentimos una ira que descargamos en ese momento contra ese conductor. Aquí la situación a la que nos podemos enfrentar es que se dé una pelea a golpes, que seamos lastimados con un arma blanca, que seamos lastimados con un arma de fuego, etc. Es muy importante que tratemos de evitar este tipo de comportamientos al momento de que estamos conduciendo. Sabemos que cualquiera puede cometer errores, sabemos que nosotros también hemos cometido errores, entonces debemos ser tolerantes al momento de que estamos conduciendo ese vehículo automotor. A continuación vamos a hablar de uno de los puntos importantes de esta plática, que es el conocimiento de la educación vial. ¿Qué es la educación vial? Bueno, pues la educación vial es la materia que estudia la regularización de vehículos y peatones. ¿Qué significa regularización de vehículos y peatones? Es importante que tú sepas que tanto como conductor como peatón, tú estás reglamentado en el reglamento de tránsito, válgame la redundancia, desde que tú te levantas de tu casa, sales a la banqueta, tú ya te encuentras regulado por un reglamento de tránsito. Si tú te subes a tu vehículo, estás regulado por un reglamento de tránsito. Todo lo que hagas como conductor y peatón, una vez que estás en la vía pública, se encuentra regulado por un reglamento de tránsito. ¿De acuerdo? Y de ahí tenemos que es importante conocer las señales gráficas. Como habíamos comentado anteriormente, uno de los principales factores por los que una persona comete una infracción es el desconocimiento de las señales. Aquí tenemos señales que son gráficas restrictivas, que son gráficas preventivas y que son gráficas informativas. ¿Cómo voy a distinguir qué tipo de señal estoy viendo? El conductor que realmente conoce un reglamento de tránsito y se preparó, va a reconocer una señal gráfica por su color y por su forma. Por el color, muy sencillo. Si yo veo una señal que tiene fondo blanco y dibujos en color rojo o negro, estamos hablando de una señal que nos está prohibiendo o nos está limitando. ¿Qué nos prohíbe? Estacionarnos. ¿Qué nos limita? A lo mejor el tiempo de estacionamiento. ¿Qué nos prohíbe? Dar vuelta a la izquierda, dar vuelta en un semáforo, etc. Cualquier señal que yo vea que tenga un fondo blanco con dibujos en color rojo o negro, significa que esa señal me está prohibiendo o me está limitando. De ahí tenemos las señales que son en forma de rombo, que tienen fondo amarillo y dibujos en color negro. ¿Qué me está diciendo esa señal? Esa señal me está previniendo sobre alguna situación que me voy a encontrar por la vía donde estoy transitando. Zona de derrumbes, cruce peatonal, que hay un semáforo más adelante, que hay pavimento resbaloso, etc. Esa señal, recuerden, me está previniendo. La voy a reconocer por su color amarillo y dibujos en color negro.
Luego tenemos las señales informativas de servicio. ¿Cómo distingo una señal informativa de servicio? Porque su fondo es azul y sus dibujos en color blanco. Que tengo un teléfono, que tengo un hotel más adelante, que tengo una gasolinería, que tengo un restaurante, etc. Recuerden el color, fondo azul, dibujos en color blanco. Tenemos las señales informativas de destino. Estas señales informativas de destino las vamos a distinguir porque son de color verde con letras en color blanco y nos dicen hacia dónde nos vamos dirigiendo, qué distancia nos falta para llegar a ese lugar y, muy importante, todas las carreteras por las que nosotros transitamos están numeradas y esa numeración nos permite localizarlas en un mapa y saber hacia dónde nos estamos dirigiendo y dónde termina esa carretera. Luego tenemos las señales electromecánicas. Recuerdan que decíamos que era importante conocer los semáforos, que no eran nada más los semáforos de 3 luces. Pues bueno, llegamos a este punto. Los semáforos, por lo regular, los vamos a encontrar de 3 luces o de 4 luces. Y los vamos a encontrar también acompañados de un semáforo que nosotros conocemos como semáforo de cruce peatonal. ¿Cómo funcionan estos semáforos? Si yo me encuentro entre una señal electromecánica de semáforo que se encuentra en rojo, obviamente eso significa que no puedo circular. Muchos nos preguntan, oficial, si el semáforo está en rojo, ¿puedo dar vuelta a la derecha? Sí lo puedes hacer. Lo que no puedes realizar en un semáforo en rojo es dar una vuelta continua hacia la derecha. ¿Qué significa? Que para que yo pueda dar vuelta a la derecha, aun cuando el semáforo está en rojo, número 1, debo ceder el paso a los peatones que vengan transitando por las líneas de cruce peatonal. Y número 2, primero debo detener la marcha del vehículo y cerciorarme que no represente peligro para poder dar la vuelta a la derecha. Si mi semáforo se encuentra en verde y quiero dar vuelta a la izquierda, ¿qué es lo que tengo que hacer? Cuando yo voy a dar vuelta a la izquierda, debo recordar que siempre los vehículos que se encuentren frente a mí tienen preferencia de paso. Yo no puedo adelantarme y entorpecer la vía para los que vienen frente a mí, ni tampoco puedo tratar de ganarles. Si se presenta un accidente, inmediatamente debes de saber que eres responsable del mismo. Cuando no hay un semáforo de cruce peatonal, yo tengo mi semáforo en verde y voy a dar vuelta a la derecha, recordar que el peatón tiene preferencia de paso en esa situación. Sin embargo, si yo tengo un semáforo de cruce peatonal, esto va a funcionar de 2 maneras. Puede ser que ese semáforo peatonal esté sincronizado con el verde para los vehículos o puede ser que ese semáforo de cruce peatonal únicamente se active para circulación de los peatones, los cuales podrán transitar a cualquiera de las 4 esquinas. ¿Qué debo hacer si el semáforo está sincronizado con los peatones? Recordar, lleva preferencia de paso ante cualquier maniobra que haga como conductor de vehículo el peatón. Sin embargo, si tengo un semáforo de cruce peatonal y se encuentra en rojo para el peatón y yo tengo mi semáforo en verde para realizar mi circulación, el peatón no podrá abandonar la esquina hasta que la luz de semáforo de peatonal se ponga en verde para él. No significa que por esta razón y porque yo tenga preferencia de paso, pues los voy a atropellar. Claro que no. Simple y sencillamente debo extremar precauciones, pero sí saber que yo tengo preferencia de paso en esa situación. Cuando un semáforo de cruce peatonal está activado en las 4 esquinas para que el peatón pueda transitar, tú como conductor de vehículo, tú no puedes hacer ningún tipo de maniobra. Tú deberás estar detenido antes de la línea de cruce peatonal y no podrás realizar ningún tipo de maniobra con tu vehículo. No podrás dar vuelta a la derecha ni ningún otro tipo de maniobra hasta que tu semáforo para vehículo se active. Esto es algo que debemos de saber y debemos de conocer porque es muy importante y nos va a evitar accidentes importantes con peatones. Tenemos lo que son las señales humanas. ¿Qué significan las señales humanas? Las señales humanas se van a realizar cuando alguien está dirigiendo circulación. Hay que recordar que ahorita en la ciudad de Ensenada tenemos muchas obras en reparación. Se están pavimentando muchas calles, muchas avenidas, muchas vías principales y tenemos personas que nosotros conocemos como bandereros que son los que nos indican cuándo debemos de pasar. Esos nosotros conocemos como señales humanas. También tenemos las señales que realizan los oficiales de policía y tránsito cuando un semáforo se encuentra apagado o cuando tenemos mucha circulación porque tenemos algún evento importante en la ciudad. Aquí es importante que aprendamos que cuando nosotros vamos a pasar es cuando el oficial nos los indique. Si el oficial no me indica que yo puedo reiniciar mi marcha cuando estoy en una intersección
ya sea controlada por alto o por semáforo, hasta que este oficial me lo indique, yo puedo cruzar. Es importante que ustedes sepan que los costados de un oficial, ya sea el derecho o el izquierdo, en esa posición es como van a avanzar los vehículos, lo cual significa que si el oficial se encuentra frente a mí o, atrás, o yo me encuentro atrás de él, pecho y espalda, esos vehículos deberán estar detenidos. ¿Cuándo van a avanzar? Pues cuando el oficial gire y les dé la indicación, ya una vez que se encuentre con su costado derecho y su costado izquierdo, que les dé la indicación para que ustedes puedan pasar. Es importante también que como peatones sepan ustedes que ustedes no pueden cruzar una intersección cuando un oficial está dirigiendo circulación hasta que éste no les dé la indicación de que lo puedan hacer. ¿Por qué lo hacemos de esa manera? Porque muchas veces cuando estamos dirigiendo circulación, nosotros permitimos vueltas izquierdas, vueltas derecha y le pedimos al peatón que aguarde en la esquina para que una vez que nosotros le indiquemos, éste pueda cruzar de manera segura. ¿Qué significa? Que yo como policía de tránsito o persona que estoy dirigiendo circulación, ya me cercioré que en ese momento no van a cruzar vehículos, sino que va a cruzar el peatón. De ahí tenemos lo que son las señales sonoras auditivas y ópticas. ¿Qué son las señales sonoras auditivas y ópticas? Estamos hablando de las luces que traen las unidades de emergencia, como policía, ambulancias, bomberos y cualquier otro tipo de unidad de emergencia. Estas señales deben ser visibles al menos 200 metros de donde se encuentra el conductor y audibles también a esa distancia, si no es que una mayor. Y es importante ceder el paso a ese tipo de unidades, ya sea ambulancias, bomberos, unidades de emergencia de la policía. ¿Por qué? Hay que recordar que cuando una ambulancia se dirige a un lugar es porque hay una persona que está requiriendo con urgencia de un paramédico. Y el hecho de que yo entorpezca su paso, pues puede provocar que la persona no reciba la atención y se agrave su situación médica o pueda fallecer. En el caso de las unidades de emergencia, como la policía, puede ser que haya un accidente muy grave o puede ser que en ese momento se esté llevando un ilícito de alto impacto y el hecho de que yo no les permita el paso, pues va a impedir que la policía pueda cumplir con su trabajo y llegar a detener a los responsables. Lo mismo pasa con bomberos. Recuerden que ellos, su trabajo principal, pues es la extinción del fuego, que puede ser en algún domicilio, de algún familiar, de algún amigo, de algún conocido, y aunque no lo conozca, pues debemos darle la oportunidad de que lleguen estas unidades para que cumplan con su trabajo y salvar lo más posible el lugar que está en ese momento incendiándose o que está sucediendo una situación que requiere la atención de los bomberos. Una vez vistos los temas anteriores, vamos a pasar a lo que son los accidentes de tránsito y cómo evitarlos. Para eso tenemos que los principales tipos de accidentes tenemos como primer término el choque por alcance. Cuando preguntan cuáles son los accidentes más comunes en la ciudad de Ensenada, pues tenemos número uno, lo que es el choque por alcance. ¿Por qué? Porque por lo regular las personas no están acostumbradas a guardar distancia entre vehículos, ¿sí? ¿Por qué? Porque no van concentradas en la conducción, van excedidos de velocidad y cuando sucede una situación donde la persona tiene que frenar porque se le atravesó una persona, porque un carro se detuvo, por alguna situación en la vía, porque se encontró con un bache, como yo no tengo la suficiente distancia entre ese vehículo, se provoca el accidente. ¿Qué es lo que pasa también? Muchas veces voy contestando mensajes, voy hablando por teléfono, voy viendo qué está pasando en el Face, todo esto mientras estoy conduciendo. Y esto provoca que pierda la noción de qué es lo que está sucediendo frente a mí cuando voy conduciendo. Yo pienso que no pasa nada si leo un mensaje mientras voy manejando y esto no es verdad, ya que pierdo la noción de qué es lo que está sucediendo en la vía donde voy transitando. Si la persona que va frente a mí se detiene intempestivamente por alguna situación, pues yo ya no voy a alcanzar a frenar, porque en lo que yo bajo el celular, en lo que intento frenar, pues ya alcancé otro vehículo y ya se produjo el accidente. Luego tenemos lo que es el choque al cambiar de carril, otro de los tipos de los accidentes más comunes. ¿Por qué? Porque el conductor por lo regular no calcula la distancia en el momento que está realizando el cambio de carril o no calcula la velocidad que viene el vehículo que está ocupando este carril al cual yo me quiero cambiar y se produce el accidente.
lo que es el choque que vimos anteriormente, que es el choque por alcance, y lo que es el choque al cambiar de carril, son aproximadamente el 60-70% de los accidentes o causales de accidentes diarios en Ensenada. Esas son las dos causas más comunes que podemos encontrar nosotros como personal de tránsito al momento de atender un accidente. Por eso es importante que al momento de que tú realices un cambio de carril, número uno, te cerciores que el carril que vas a ocupar esté desocupado, y número dos, si ves que viene circulando un carro por el espejo retrovisor que venga ocupando el carril que tú te quieres cambiar, pues intentes calcular la velocidad y la distancia para que lo hagas de una manera segura y no se provoque un accidente. De ahí tenemos lo que es el choque por falta de precaución al conducir. El choque por esta causa, que es la falta de precaución, por lo regular siempre va asociado a lo que es la ingesta de alcohol o lo que es el hecho de que nosotros no respetemos velocidades, que no respetemos las condiciones de las vías, que vayamos en exceso de velocidad, que vayamos distraídos y se provoca este tipo de accidente. Por lo regular siempre se va a dar, en la mayoría de los casos, no siempre obviamente, con un objeto fijo. O por lo regular en este tipo de accidentes vamos a tener involucrados 2 o 3 vehículos, si no es que más, en un accidente de tránsito. Recordando que se puede dar, número 1, a causa del alcohol, número 2, por no respetar los señalamientos de velocidad, o por ir distraído, o por ir contestando el teléfono, o cualquier otra situación que provoque que no vaya pendiente de la vía. Tenemos el choque al realizar maniobras en reversa. Este choque es muy común en los estacionamientos, en las plazas comerciales, en los puntos de venta que existen en la ciudad, en donde un vehículo se puso atrás de nosotros. Sin embargo, aquí hay un error muy grave que cometen los conductores. Un conductor que le fue bloqueado su paso por otro vehículo tiene la creencia de que por el hecho de que este vehículo le está bloqueando su salida, él tiene derecho a chocarlo, o que no va a pasar nada si le causa algún daño a ese vehículo. Y esto es completamente incorrecto. ¿Por qué? Porque cuando llegue tránsito y observe que ese vehículo se encontraba efectivamente atrás del tuyo, pero que tú pudiste haber evitado el accidente, esto es, que no utilizaste tus espejos, que saliste sin ninguna precaución al momento de estar realizando tus maniobras en reversa, obviamente se te va a sancionar y se te va a responsabilizar por ese accidente. Esto no implica que a la persona que se estacionó detrás de tu vehículo no va a ser sancionado. Obviamente, al momento de que se está estacionando de manera incorrecta, va a ser sancionado por el reglamento de tránsito. Sin embargo, no se le va a fincar responsabilidad por el accidente. ¿Por qué? Porque la responsabilidad es tuya al momento de que estás detrás del volante y no tomaste las debidas precauciones para evitar un accidente. Tenemos el choque al momento que nos estamos incorporando a una vía. ¿Cómo se da este choque comúnmente aquí en la ciudad de Ensenada? Bueno, cuando yo voy saliendo de una vía y quiero ingresar a una vía principal, por ejemplo, la Reforma, la Cortés, la Calzada de las Águilas, la Delante, etcétera, hay que recordar que las vías con mayor circulación son las que tienen preferencia de paso. Obviamente estamos hablando siempre y cuando no exista un señalamiento gráfico de alto o de semáforo. Otra de las circunstancias en las que se da este accidente es cuando yo estoy estacionado en una vía y me quiero incorporar a esta, esto es, me subo al vehículo, lo enciendo y quiero incorporarme a la circulación, no le cedo el paso a los vehículos que ya vienen transitando sobre ella. Y esto provoca el accidente y obviamente la responsabilidad que tengo como conductor, porque hay que recordar que el que ya viene transitando por una vía es el que tiene preferencia de paso sobre el que se va a incorporar a esta. Esto es, independientemente de que yo he puesto en mi direccional diciendo que me voy a incorporar al carril de circulación, yo tengo forzosamente que esperar a que los carros que ya van transitando pasen para poder realizar yo la maniobra. El choque en intersección. ¿Por qué se da el choque en intersección? Por pasarte un semáforo, por pasarte un alto, por dar vuelta a la izquierda sin tomar precaución, por dar vuelta a la derecha sin tomar precaución. Uno de los accidentes más comunes. En semáforo, ¿cómo se da? Pues por no ceder el paso al vehículo que viene circulando frente a mí, esto es en sentido opuesto. Hay que recordar que cuando yo doy vuelta a la izquierda en cualquier vía, intersección, etcétera,
cualquier vehículo que venga circulando en sentido opuesto frente a mí tiene preferencia de paso. O cuando trato de ganarle al semáforo, esto es que tengo semáforo en amarillo, lo veo y en lugar de detener la marcha, acelero, lo que provoca que se me cambie el semáforo a rojo y el conductor que se le puso en verde intenta avanzar y nos encontramos en el camino. Es muy importante que ustedes respeten tanto los señalamientos gráficos como alto, los señalamientos electromecánicos como semáforos, para que ustedes puedan cruzar la intersección de una manera segura. Ahora bien, como recomendación y como conductores que están iniciando este camino hacia la conducción, es importante que tomen en consideración que cuando yo voy a dar vuelta a la izquierda en una intersección o la voy a hacer a la derecha, las llantas de mi vehículo yo no debo de girarlas hasta que no empiece a realizar la maniobra. Máxime si voy a dar vuelta a la izquierda en una vía muy transitada. ¿Por qué? Porque si yo empiezo la maniobra de girar las llantas hacia la dirección que voy a dar vuelta a la izquierda, pero no es seguro y estoy detenido, pero llega un vehículo y me impacta por alcance, al momento que yo tengo mis ruedas giradas hacia la izquierda, el vehículo que me está impactando por alcance me va a arrojar sobre la circulación que viene de frente a mí en sentido opuesto, lo que va a provocar que el accidente se agrave por la velocidad con la que viene el vehículo que viene circulando frente a mí en sentido opuesto, más la fuerza del impacto que sucedió al momento de que el vehículo que me chocó por alcance me arrojó hacia esa circulación. De ahí tenemos lo que son los ciclistas y los accidentes de tránsito. Si bien es cierto que aquí en nuestra ciudad de Ensenada actualmente se le están dando muchas situaciones donde respeto al ciclista, se le están otorgando carriles exclusivos para que estos circulen, también es cierto que es importante que nosotros como ciclistas al momento de andar en la vía pública pues respetemos los señalamientos de altos, de semáforos, de circular siempre a la extrema derecha, ¿sí? Y hay que recordar que es muy importante que nosotros como conductores de bicicleta siempre debemos ir en el sentido de la circulación hacia donde nosotros nos dirigimos. Esto es, no ir en sentido contrario a la circulación. Esto es muy importante. Hay muchas personas que nos dicen, bueno, es que a mí me dijeron que era más seguro porque los carros me podían observar, es más seguro para evitar un accidente. No, esto no es verdad. ¿Por qué? Porque un conductor de bicicleta tiene las mismas obligaciones que un conductor de vehículo automotor. Es por esto que cuando se presenta un accidente donde interviene un ciclista con un vehículo automotor, no se considera como atropellamiento. Así tuviera 5, 6, 7 años un niño y tuviera un accidente con un vehículo automotor, él en su bicicleta obviamente, no podemos considerar nosotros un atropellamiento, estamos considerando un choque de vehículos, ¿sí? Porque así lo contempla el reglamento de tránsito, que la bicicleta es un vehículo de tracción humana, obviamente, pero un vehículo que debe cumplir con todas las leyes y normas del reglamento de tránsito al momento de transitar en la vía pública. Por eso tú como conductor de bicicleta no te puedes pasar un alto, no puedes estar en sentido contrario al momento de conducir la bicicleta, no puedes ir haciendo suertes en la bicicleta y debes de cumplir con todas las normas y señalamientos que tenemos en las vías. Recordar, un accidente de este tipo no es atropellamiento, es un choque entre vehículos. Y si tú venías en sentido contrario, si tú te pasaste un alto, si tú no respetaste un semáforo, si tú te venías atravesando entre los carriles, la responsabilidad será imputable hacia ti. Y pues obviamente no podemos comparar las lesiones que vas a tener como ciclista al momento que te impactas contra un vehículo automotor con las que va a sufrir el conductor de ese vehículo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él trae más protección que tú no traes al momento de que conduces la bicicleta. Por eso es importante que te apegues y conozcas el reglamento de tránsito para que lo puedas respetar y evites este tipo de accidente. Motociclistas y los accidentes de tránsito. Si la bicicleta es considerada un vehículo, obviamente la motocicleta con mayor razón entra dentro de esta categoría. Y al igual que el ciclista debe conocer y obedecer el reglamento de tránsito. Sin embargo, tenemos una problemática muy fuerte en el sentido de que cuando alguien conduce una motocicleta, no respeta los señalamientos, va metiéndose entre los carriles, va a exceso de velocidad, no porta el casco,
traen motocicletas que no están regularizadas, con placas, etcétera. Y al momento de que se produce un accidente, todas esas situaciones nosotros las vamos a considerar al momento de deslindar una responsabilidad. Por lo regular, tenemos que un 70% de los accidentes que se producen con motociclistas son responsabilidad de este por no respetar los señalamientos de tránsito, lo cual significa que en la vía este motociclista debe ocupar el mismo espacio que un conductor de vehículo automotor. Debe respetar los altos, debe respetar los semáforos, todas las señalizaciones para dar vuelta a la izquierda, a la derecha, debe tenerlas en cuenta para hacer su conducción segura y evitar un accidente de tránsito. De aquí tenemos los accidentes de peatones con vehículos. Recordemos que les había mencionado que la educación vial nos decía que estamos regulados desde el momento en que nosotros salimos a la vía pública, sea como peatones o sea como conductores. De tal modo que si yo como peatón no respeto las normas de circulación, esto significa no cruzar por las esquinas, cruzando por vehículos que se encuentran estacionados, salir corriendo a un carril de circulación y se provoca un accidente, obviamente voy a ser responsable, ¿sí? Es importante que yo como peatón cruce por las esquinas, lo haga de una manera segura y sobre todo, independientemente de que exista un semáforo con cruce peatonal o un alto, yo al momento de que vaya a iniciar el cruce de una intersección, de una esquina a otra, debo cerciorarme que el conductor del vehículo me haya observado, esto para evitar un accidente. Recordemos que el conductor tiende a dar vuelta a la izquierda, tiende a dar vuelta a la derecha, pero si no me ha observado como peatón, se puede ocasionar el atropellamiento. Es muy importante que como conductores, al momento de que se produzca este tipo de accidente con un peatón y nosotros seamos conductores, no nos demos a la fuga. ¿Qué significa darse a la fuga? Que nos retiremos del lugar del accidente y nos vayamos a resguardar a otro lugar y intentemos no ser localizables. Hay que recordar que vivimos en una era de tecnología, donde hay muchas cámaras que pueden captar el accidente, hay muchas cámaras de seguridad que pueden darme a mí los datos de qué vehículo fue, placas, etcétera, características, tanto del conductor como del vehículo. Y esto yo se lo voy a proporcionar a la Fiscalía del Estado para que inicie sus investigaciones. Pero es muy importante que sepas que si tú te retiras de un lugar del accidente con una persona atropellada, corres el riesgo de que se te finque una responsabilidad, número uno, por haber dejado a una persona lesionada en el lugar del accidente y se te haga responsable del mismo. Y una vez que seas localizado, no va a ser la misma manera en que tú vas a ser procesado que si te hubieras quedado en el lugar del accidente. Ahora bien, es importante que tránsito deslinde una responsabilidad. Hay que recordar que no en todas las circunstancias yo soy responsable de ese accidente como conductor. Hay que ver bajo qué circunstancias se dio ese accidente, si el peatón salió entre vehículos estacionados, si salió corriendo, qué fue lo que sucedió en ese atropellamiento, si cruzó por la esquina, si no lo hizo, si estaba a metros de la esquina, si había algo a ti como conductor que te impedía en ese momento ver al peatón. Todo eso tiene que ser tomado en cuenta al momento de deslindar una responsabilidad. Te repito nuevamente, el retirarte de un lugar de un accidente, sea con peatón, sea con motociclista, sea con ciclista, sea con otro vehículo automotor, el retirarte de un lugar de un accidente solo agrava tu situación legal. Es importante que te quedes en el lugar y esperes a que se deslinde una responsabilidad, a que se te finque otra responsabilidad mayor por haberte retirado. De ahí tenemos las principales violaciones al reglamento de tránsito. Hay que recordar que tenemos un reglamento de tránsito muy extenso y que esto únicamente se va a hacer mención como algo principal y que debes de conocer al momento de que estás circulando un carro, pero no significa que vamos a omitirlo de demás partes del reglamento. Es muy importante que si estás interesado en conducir, en ser un conductor, en manejar de una manera que se eviten accidentes, debes, número uno, estar consciente de que debes de conocer el reglamento de tránsito, desde su primer artículo hasta el último de ellos. ¿Para qué? Para que sepas qué obligaciones tienes, qué es lo que puedes hacer, qué es lo que no puedes hacer,
qué derechos tienes, qué obligaciones tienes y a qué te enfrentas ante una violación de tránsito. Una vez dicho esto, pues tenemos que en uno de los artículos principales es el portar tu licencia de tránsito, tu licencia de conducir, perdón. Esta infracción se sanciona a través del artículo 27 del reglamento de tránsito, que es por no traer licencia de conducir. Es importante que sepas que el hecho de que tú no traigas licencia de conducir es una causa para que se te pueda recoger en ese momento el vehículo. Luego tenemos lo que es el artículo 40. ¿A qué se refiere el artículo 40? El artículo 40 se refiere cuando estamos ingiriendo bebidas embriagantes. Aquí sí debe ser muy específico, ya que nos habla el artículo 40 que cuando el conductor está ingiriendo bebidas embriagantes y no los acompañantes. Cuando los acompañantes están ingiriendo bebidas embriagantes, más no el conductor. O cuando ya sea conductor o acompañantes están ingiriendo bebidas embriagantes. Es muy importante que sepas que si tú estás dentro de un vehículo automotor, aunque tú como conductor no estés ingiriendo bebidas embriagantes, pero tus acompañantes sí, tú vas a ser sancionado por el artículo 40 del reglamento de tránsito. Y así tú digas, es que yo no estoy tomando, es que yo no he tomado nada, yo soy abstemio, yo estoy tomando pura agua, pero estás permitiendo que dentro de tu vehículo o el vehículo que en ese momento tú tienes a cargo, otras personas lo hagas, van a ser sancionados por el reglamento de tránsito municipal a través del artículo 40 y debes considerar que estas infracciones no tienen ningún tipo de descuento. Significa que vas a tener que pagar su costo completo. Luego tenemos el artículo 41. Si recuerdan, cuando hablábamos del artículo 37 octavo, que era el hecho de que tú provocaras un accidente, que es la falta de precaución, les hablaba que iba acompañado del artículo 41, que es por conducir en estado de ebriedad, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo se va a determinar el estado de ebriedad de una persona? Yo como policía, yo no voy a determinar si esa persona viene en estado de ebriedad o no. Si yo sospecho que esa persona viene intoxicada por alcohol o intoxicada por alguna sustancia prohibida, yo lo voy a conducir inmediatamente ante un médico que se encuentra en la Dirección de Seguridad Pública Municipal, el cual va a certificarte o va a certificar a la persona y me va a decir a mí si esa persona estaba en condiciones de conducir un vehículo automotor o no a través de un certificado médico. Si el médico determina que te encuentras bajo los influjos del alcohol o bajo los influjos de alguna sustancia prohibida, se te va a consignar al Ministerio Público si ocasionaste un accidente. ¿Qué significa? Que si hubo contacto contra un objeto fijo o contra un vehículo y vienes intoxicado o vienes bajo los influjos del alcohol, tú vas a ser turnado directamente a la Fiscalía por daños y por conducir en estado de ebriedad o bajo el influjo de alguna droga. De ahí tenemos el artículo 73 y el artículo 74. ¿A qué se refieren el artículo 73 y el artículo 74? El artículo 73 del Reglamento de Tránsito Municipal nos habla de los colores que hay pintados en los cordones de las banquetas. El rojo, el amarillo, el azul, ¿sí? El blanco. ¿Por qué es importante conocer este tipo de colores? Si un cordón de banqueta se encuentra pintado con cualquier color, es muy importante que tú te cerciores qué significa el color, en primer lugar, y segunda, no te estaciones en ese lugar. Por ejemplo, tengo un cordón pintado de blanco, significa que es ascenso y descenso de pasaje, de servicio público, no me puedo estacionar. Tengo un cordón pintado de amarillo, significa que es un estacionamiento exclusivo. Ahora bien, si tú me dices, oficial, son las 3 de la mañana, es una paletería, se encuentra cerrada, y por eso usted no me puede infraccionar, debes de saber que cuando una persona, un local, comercio, etcétera, lo que sea, o una casa particular, porque también se dan los casos, tiene un cordón amarillo, independientemente de la hora tú no te puedes estacionar. ¿Por qué? Porque si llega el propietario del local o el propietario de la casa y me solicita a mí como autoridad de tránsito que sancione y recoge ese carro con la grúa si es que no aparece el conductor, yo lo voy a hacer. Porque el permiso no es únicamente para un horario laboral, sino por las 24 horas del día. Por lo tanto, si es una paletería, si es una tienda de ropa y son las 3, 4 de la mañana y tú te estacionaste, pero llegó el dueño de ese local o el responsable de ese local y se quiere estacionar en ese lugar,
tú vas a ser sancionado a petición de la persona que nos lo está requiriendo en ese momento. Luego tenemos el artículo 74, que son los estacionamientos prohibidos, que no estacionarte frente a una cochera, que no estacionarte en entrada y salida de vehículos, etc. El artículo 74 es muy extenso en cuanto a los lugares que tú no puedes estacionarte. Aquí es muy importante que tú sepas, número uno, tu vehículo puede ser remolcado en cuestiones del artículo 73, que son los colores, ya sea que te estacionaste en exclusivo, en zona de parada de transporte público o una zona de personas con capacidades diferentes. Puede ser remolcado siempre y cuando tú no comparezcas como conductor en ese momento, al igual que el artículo 74, que es que te estacionaste de manera incorrecta, en doble fila y te bajaste en ese momento y no apareces como conductor, te estacionaste en una entrada de vehículos, etc. Las circunstancias de estos artículos. Es importante que tú conozcas y sepas como conductor para que te puedas defender que ante el artículo 73 y el artículo 74 no se te puede poner otro artículo en tu boleta de tránsito. ¿Qué significa? Que si tú en ese momento te estacionaste, por ejemplo, en una zona exclusiva, pero tú llegas, independientemente de que tú traigas licencia o no traigas licencia o no tengas tarjeta de circulación en ese momento de tu vehículo, tú no puedes ser sancionado ni por la falta de la documentación ni por la falta de la licencia. Tú vas a ser sancionado únicamente por el artículo 73 y la fracción que hayas infringido, al igual que el artículo 74, ¿de acuerdo? Es muy importante que tengas mucha previsión en este sentido. Únicamente en los artículos 73 y 74 procede de esta manera. Solamente se te va a sancionar por el artículo 73 y la fracción que hayas infringido, al igual que el artículo 74. De ahí tenemos el artículo 187, que es por no respetar un señalamiento gráfico de alto. Es muy importante que si tú llegas a un señalamiento gráfico, detengas completamente la marcha del vehículo. El reglamento de tránsito no me habla de tiempos. No es verdad de que si llego a un alto y tengo que contar del 1 hasta el 10, eso no es verdad. Lo que sí tengo que hacer ante un señalamiento gráfico de alto es detener completamente la marcha y cerciorarme que no represente peligro para reiniciar la conducción del vehículo. Si tú cumples con este requisito, no puedes ser sancionado. Ahora bien, no se permite que en un alto gráfico tú des vuelta a la derecha continua, ya lo habíamos platicado en los semáforos. Igual sucede con los altos. Si tú llegas a un alto, pero dices, es que voy a dar vuelta a la derecha, de igual manera tú deberás detener la marcha del vehículo, cerciorarte que no represente riesgo y dar tu vuelta a la derecha. Recuerda que puede atravesarse un peatón o puede atravesarse algún vehículo. Lo mismo pasa con el artículo 64.3, que son los semáforos. Si un semáforo se me pone en amarillo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Disminuir la velocidad y si puedo evitar entrar a la intersección, lo voy a hacer. No significa que vas a acelerar para tratar de ganar el rojo, porque es cuando se producen los accidentes de tránsito. Y te recuerdo que si una unidad de tránsito o policía te observa que el semáforo se puso en amarillo y en lugar de detenerte cuando tenías la oportunidad no lo hiciste, igual manera vas a ser sancionado por haberte pasado el semáforo en amarillo. El artículo 37 octavo, que ya lo vimos, que son los accidentes que por lo general son más graves, pues nos habla la falta de precaución al conducir, que es muy extenso, que es cuando tú provocas un accidente que no sean por las circunstancias que maneje el reglamento de tránsito. Esta breve plática, donde vimos cuestiones importantes del reglamento de tránsito, principales accidentes que suceden en la ciudad, algunas recomendaciones que debes de tener como conductor, es una parte muy básica de lo que tú debes de conocer como conductor de un vehículo. Es importante que te informes, hay mucha información en internet que puedes bajar, que son manuales de manejo defensivo, manuales de educación vial, cualquier manual que te apoye a ti para que puedas aprender, tengas mayor conocimiento al momento que conduces un vehículo, te va a servir mucho y sobre todo el conocimiento del reglamento de tránsito. Es importante que estés familiarizado con lo que él dice y lo aprendas a aplicar al momento de que conduces un vehículo. Por mi parte es todo, te agradezco mucho tu atención.